Hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin hacerle un stream a ustedes. Creo que como 2 semanas, ¿o no? Sí, pues le hice una antes del test pasado. Hola Antitoga, hola FM. Primera pregunta, ¿ahí se escucha bien? Es que el otro día me di cuenta que habían unas configuraciones que hacían que no sonara tan bien el micrófono. ¿Está bien o no? ¿Se escucha bien? Buen día, Humita, con Tomaco. Día 9 de septiembre. Ah, ya. Sí, no, sí, eso era. Es que como les digo el otro día sonaba bajo. Y ahí después me di cuenta que habían configuraciones media extrañas. Ya, ejercicios me llegó uno. Así que vamos a partir por ese. Si es que tienen otra cosa que hacer, vayan mandándolo. Si no es parecido a lo que me mandaron. Denme un segundo. Es. Ese me llegó. Que al final es un ejercicio clásico, ¿cierto? Les dan una función, decidir varias cosas. Sí. Ya, ¿está bien ese o no? Como les digo, se parece bastante a las cosas que les pueden preguntar, así que yo creo que está súper. ¿Cómo les fue en el test pasado? ¿Tuvieron buenas las notas o no tanto? Porque me acuerdo que lo vi y no era la gran cosa, pero de todas formas estaba extraño. Oh, ¿en serio? ¿Todavía no? Chuta. Hay que alegar, pues chiquillos. Igual eso no puede tardar tanto. Si ya van a ser cuántos, 2 semanas de este jueves. No es que ande haciendo revoluciones, ¿ah? Pero sí, de repente hay que alegar. Hay que apretar un poquito, sí. Ahí se mueven. Buena, bacán. Sí, pues sí, después yo vi que el final era tomar trayectorias. Sí, era como lo mismo que habíamos hecho, tomar trayectorias, ver qué pasaba. Y las trayectorias eran bien directas. Sí, así que bacán. Bacán que haya servido. Ya, partamos nomás, pues. La gente que llegue se tendrá que adecuar a lo que vayamos haciendo. Ese ejercicio, como les decía, es clásico. De verdad que es clásico. No, no hay un ejercicio más clásico que este, porque estudiar diferenciabilidad, encontrar derivadas parciales, probar que algo es diferenciable, encontrar una aproximación afín. ¿Sí? Es todo lo que les podrían preguntar. O casi todo. Ya, entonces, la primera. Decidir si f es diferenciable en los puntos de esa forma. A, a al cubo. O sea, en otras palabras, en puntos que están sobre esta curva. ¿Sí? Cuando es igual. ¿Sí? Porque fuera de esa curva no hay problemas. Ya que tenemos polinomio, polinomio y división de polinomios
estamos dividiendo dos funciones que son diferenciables. Entonces ella también va a ser diferenciable. ¿Dónde podría haber problemas? Justamente en el denominador igual a cero. Entonces ahí nos piden estudiar la diferenciabilidad. ¿En dónde? En los puntos donde el denominador es cero. ¿Sí? Entonces, primero, note que el límite de xy tendiendo a a al cubo, o sea, el límite de esa función, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes intentan reemplazar, a ver, voy a escribir un poquito más bonito. El otro día me retó un amigo y me dijo, oye, pero si estáis haciendo stream, mejora la letra. Así que vamos a intentarlo. Ya, ahí. Ese límite. ¿Qué pasa si ustedes lo intentan evaluar? ¿Cuánto les da? Arriba, al cuadrado y abajo 0. ¿Cierto? Si ustedes reemplazan el x y el y. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en realidad este límite no existe salvo cuando el a es 0. ¿Sí? Ese es el único caso que podría existir. ¿Sí? Porque no sé si se acuerdan de cálculo 1. ¿Qué pasaba cuando tenían límites de la forma, por ejemplo, 1 partido por 0? Eso no existía, ¿cierto? O era infinito en algunos casos, cuando el 0 era siempre positivo. Ya, acá pasa lo mismo. Si reemplazamos este punto, queda a cuadrado sobre 0. Entonces, si el a es distinto de 0, el límite derechamente no existe. Entonces, ese límite no existe si el a es distinto de 0. ¿Ya? ¿Y qué ganamos con eso? Si el límite no existe, la función no puede ser continua. ¿Sí? Y si la función no es continua, tenemos un teorema que nos dice si la función es diferenciable en un punto, entonces continua en ese punto. ¿Cuál es el contrarrecíproco? Si la función no es continua en un punto, no es diferenciable. Entonces ahí nosotros ya sacamos todos los puntos, salvo el origen. Ese es el único que nos faltaría. Ya, voy a escribir lo que dije. Note que no existe si es distinto de 0. Luego, f no es continua en cada punto de la forma a al cubo. Con el a, ojo, distinto de 0, porque vuelvo a repetir, si fuera 0, ahí puede que sí existan límites. Puede, ni siquiera lo he dicho todavía. ¿Ya? Entonces luego f no es continuo en cada punto de la forma, así, o en consecuencia, f no es diferenciable. ¿Ya? Eso sale, como les digo, del teorema. Hay un teorema que dice f diferenciable en un punto implica f continua en ese punto. ¿Cuál es el contrarrecíproco? Si no es continua, no es diferenciable. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿qué pasa en el origen? Entonces, estudiemos la continuidad de f en el origen. O sea, estudiar el límite de la función cuando el xy tiende a 0, 0. Eso es. Límite ¿cómo era la función? X cuadrado partido x cubo menos y. Ya, ese.
A ver cómo anda su talento con límites. ¿Cómo verificamos si ese límite existe o no? ¿Qué hacemos? Cuéntenme. La trayectoria yo ya me la sé, pero quiero ver ustedes que lo intenten. Denme ideas. O me llegaron 2 correos más, por si acaso. ¿Qué es lo que hacíamos para calcular límites? Ya, por ejemplo, ¿cierto? Tomar una trayectoria. Eso me está diciendo Dimet. Ya, tomemos la trayectoria T1, llamémosla. Los XY en el plano tales que el Y vale 0. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué le pasa al límite sobre esa trayectoria? Ah, bueno, aquí definamos. La trayectoria, ahí está. Ya. Si tomamos esa trayectoria, ¿qué es lo que va a pasar? De partida, el Y lo vamos a reemplazar por 0. O sea, ¿quién es el que va a tender a 0? El X. El X tiende a 0. Si el Y es 0, ese desaparece. Ah, ya está listo. Pensé que iba a ser más largo. ¿Por qué está listo? Porque nos queda 1 sobre X. ¿Sí o no? Ya, y ese límite no existe. ¿Sí? Y si no existe, no puede ser continua. Y si la función no es continua, no va a ser diferenciable. Conclusión, la función esta no es diferenciable en ninguno de los puntos de esa forma. ¿Sí? ¿Cuál fue el procedimiento? Primero llegar y reemplazar. Nos queda eso. Entonces, si el A es distinto de 0, inmediatamente el límite no existe y la función no es continua. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la es 0? Eso es lo que acabamos de hacer recién. Si hacemos que el XY tiende al 0, 0, tomando esta trayectoria nos damos cuenta que el límite no existe. O sea, tampoco es continuo en el 0, 0. ¿Cuál sería el remate del ejercicio? La conclusión. Por lo tanto, f no es continua en ningún punto de la curva igual a x cubo. ¿Y qué sacamos de que no sea continua? Que tampoco va a ser diferenciable. Que esa era la pregunta. Luego, f no es diferenciable en cada punto de esa curva. ¿Ya? Entonces, eso es bien útil, chiquillos. Si ustedes se dan cuenta que una función no es continua en un punto, listo, no puede ser diferenciable. Ahora, si fuese continua, pucha, mala suerte. Hay que hacerlo por definición. ¿Sí? Entonces, ahí está listo el 1. ¿Decidir si es diferenciable en esos puntos? No, no es diferenciable en ninguno. Fin. Después, ¿qué dice? Encuentre las derivadas parciales de f. ¿En qué puntos
en los puntos que están fuera de la curva. ¿Ya? Entonces ahí no va a haber problema. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es donde tenemos que también hacer el análogo con cálculo 1. Cuando nosotros derivamos funciones por tramo, ¿qué hacíamos? Si estábamos derivando en un punto donde no había cambio de función, o sea, en un punto fuera de la curva, que es justo lo que nos piden, nosotros llegamos y derivamos a la antigua, por así decirlo. O sea, derivar eso como cociente. Ahora, si nos pidieran la derivada, por ejemplo, justo en un punto que está en esta curva, ahí tendríamos que hacerlo por definición. ¿Sí? Ya, pero no es el caso. Entonces, encontremos las derivadas parciales. Este es el B. Entonces, derivamos usando álgebra de derivadas. ¿Sí? Y derivadas conocidas. ¿Cuál sería la derivada de f con respecto a x? No sería nada más que derivar la función. ¿Sí? La función obviamente fuera de la curva. Y eso es un cociente. Todos saben derivar cociente, supongo. Si a esta altura de la vida ya es el Padre Nuestro casi. Es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, invertimos el orden de derivación y todo eso dividido el denominador al cuadrado, ¿cierto? Entonces, derivada del numerador sería derivar eso por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador con respecto a x. Eso es importante. ¿Sí? Ahí estaría. Chiquillos, si en alguna parte se pierden o no saben algo, pregúntenlo nomás. Si el chat es completamente funcional. No le puse la... Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. ¿Sí? Ahí está la derivada de f respecto a x. Obviamente ahí uno puede hacer simplificaciones, ¿cierto? Porque s con s van a ser 2x cuarta y estas van a ser menos 3x cuarta. Entonces ahí uno puede hacer algo, ¿sí? Pero ya eso, como les digo, es álgebra solamente. ¿Y cuál es la otra que piden? Piden la derivada de f respecto a la y. Y nuevamente, esto lo podemos hacer así, chiquillos, exclusivamente porque estamos afuera de la curva. O sea, estamos... ¿Dónde está? Afuera de la curva donde hay cambio de función. Entonces ahí, ¿cuál es la función que define la f? Es esa. Y esa la podemos derivar a la antigua, con reglas de derivación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría derivar eso. Ya, pero derivar eso respecto a y es más fácil, porque en este caso la x es constante. Así que sería derivada del numerador, 0. Por el denominador, ¿cierto? Si derivaríamos eso respecto a y, es 0. Por eso sigue siendo 0. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo respecto a y, que es menos 1 solamente, ¿cierto? Porque la derivada de ese es 0 y la derivada del menos y con respecto a y es menos 1. Y todo eso sobre x cubo menos y al cuadrado. O sea, esto da x cuadrado partido en x cubo menos y al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí están las dos derivadas que nos pedían en el B. Que no eran nada más que usar reglas de derivación. ¿Sí?
Entonces ese también está listo. Decidimos que si era diferenciable, ya dijimos que no era diferenciable en ningún punto. Y la C está interesante. Voy a copiarla abajo. Ah. Ahí sí. Aquí. Dice, pruebe que f es diferenciable en 1,0 y exhiba la buena aproximación afín de f en una vecindad del 1,0. ¿Sí? Entonces, primero, la diferenciabilidad. ¿Cuáles eran los teoremas? Delante dije uno. Dijimos f diferenciable en un punto implicaba que f era continua en ese punto, ¿cierto? Ese teorema es súper importante, es bueno que se lo sepan. Porque como les decía, permite decir, si no es continua, no es diferenciable, que sería el contrarrecíproco, ¿sí? Pero a este teorema después uno le añade algo más. Vamos a correrlo ahí un poquito. Y es lo siguiente, si f es de clase C1, en un punto entonces la función es diferenciable. Y si es diferenciable entonces es continua. Ese sería el teorema completo, ¿sí? Y como les digo, este se ocupa caleta. Caleta, si pueden escribirlo, marcarlo y aprendérselo, bacán. Lo van a ocupar en los test, lo van a ocupar en la prueba cuando la tengan. ¿Ya? ¿Y qué es lo que diría el contrarrecíproco? Si no es continua, no es diferenciable. Si no es diferenciable, no es de clase C1. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué significaba que una función fuese de clase C1? ¿Qué era eso? La clase de diferenciabilidad de una función. Esas eran las funciones que tenían derivadas parciales en un punto, en este caso el x0, y que además eran continuas. ¿Sí? Esas son las de clase C1. Derivadas parciales continuas en x0. ¿Ya? Esas son las clases C1. Entonces ahora, en nuestro problema, ¿cuáles son las derivadas parciales? ¿Sí? Estamos en este punto, en el 1, 0. ¿Sí? Ese punto está lejos de la curva que tenía problemas, que era la y igual a x cubo. ¿Cierto? Miren, si el x vale 1, el y debería ser 1. Así que no estamos ni cerca. ¿Qué ocurre con estas derivadas parciales? Eso es una función continua. ¿Por qué es continua? Porque es un cociente de polinomios que son continuos y el denominador no es 0 en este punto. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial respecto a x es continua en el 1, 0. La derivada parcial respecto a y también es continua en el 1, 0. O sea, las derivadas parciales son continuas. ¿Ya? Todo lo que dije lo voy a escribir, pero esa es la explicación. Esta derivada es continua porque es un cociente de polinomios donde el de abajo no se hace 0. Esta derivada es continua por exactamente lo mismo. Es un cociente de polinomios donde el denominador no se hace 0 en ese punto. ¿Sí? Entonces, lo escribo como df de x y df de y, o sea, las derivadas parciales, son cociente de funciones continuas
corresponden a cociente de funciones continuas donde en 1, 0 no se anula el denominador entonces las dos son continuas. Y listo. Ahí probamos que es de clase C1. Entonces df de x, df de y son continuas en el 1, 0. ¿Y qué ganamos con que sean continuas? Ahí ya está listo. Derivadas parciales continuas significa que la función es de clase C1. Y si es de clase C1 es diferenciable. Fin. ¿Ya? ¿Queda claro el argumento, chiquillos? Siempre que ustedes trabajen con funciones definidas por tramo, la pregunta va a ir por el mismo lado. O sea, les van a decir, pruebe que es diferenciable, por ejemplo, en el 0, 0. Eso habría que hacerlo por definición si es que justo cambia de función. Pruebe que es diferenciable en todas partes, salvo en el 0, 0. Y calculan las derivadas parciales y dicen, listo, son continuas. ¿Sí? Esa es la forma de proceder. Al final, ¿dónde van a estar los problemas? Los problemas están donde hay cambio de función generalmente. ¿Ya? De hecho, ustedes en cálculo 1 hacían algo similar. Les daban una función definida por tramo y les pedían ver dónde era derivable. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, dónde es derivable por álgebra de derivables y en los puntos donde había cambio de función había que calcular la derivada a mano. ¿Cierto? A mano me refiero con el límite. Ya, ahora es lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces, listo. Es diferenciable. ¿Y qué nos piden? Nos piden algo más. Hasta ahí está listo. Y ahora nos piden la buena aproximación. Siempre me da risa eso que le colocan tanto nombre a la cosa si al final es una aproximación. No. La buena aproximación afín de f en una vecindad del 1, 0. Ya, eso se hace con una formulita nomás. Ahora, si es que se le olvida siempre, podemos recurrir al conocimiento de cálculo 1. De nuevo, vamos a hacer aquí un análogo. Porque como les digo, aquí siempre a mí me interesa que más que se aprendan las cuestiones de memoria, que lo entiendan. Y obviamente igual vamos a dar una fórmula, pero la idea es que lo entiendan. Vamos a hacerlo con verde. Cálculo 1. Si nosotros teníamos, voy a dibujar cualquier función, cualquier raya. Ya, esa, bien simple. Igual a f de x. Nosotros sabemos que si tenemos un punto, por ejemplo el A, su imagen va a ser f de A, ¿cierto? Siempre va a pasar eso en una función. Tienen una, su imagen es f de A. O sea, este es el punto A, f de A. Ahí sí. ¿Ya? Les pregunto, ¿cómo construimos la ecuación de la recta tangente? A ver si me resulta el dibujo. Ahí. Ya no me quedó tan tangente, pero ese. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente es utilizar el punto de tangencia y utilizar la pendiente que la da la derivada, ¿cierto? O sea, sería y menos la coordenada y del punto era f de a. Esta es la ecuación de una recta. Igual a la pendiente, pero la pendiente la obtenemos con la derivada por x menos a. Esa es la ecuación de la recta tangente.
correr un poquito más arriba. Ahí. Y que si la despejan les quedaría y igual a f evaluada en el punto más la derivada de f evaluada en el punto por x menos el punto. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Vámonos a cálculo 3 ahora. La buena aproximación afín va a ser una función de dos variables. Bueno, en realidad de n, dependiendo del caso. En este caso son dos variables, ¿sí? Llamémosla b. ¿Cómo la vamos a calcular? Va a ser f evaluada en el punto. ¿Cuál es el punto en este caso? El 1, 0. Más el gradiente de f evaluada en 1, 0 producto punto por ese vector, x menos 1 y menos 0. Y no sé si se dan cuenta que en realidad la buena aproximación afín tiene el mismo patrón que la recta tangente. La función en el punto, ahí está, la función en el punto, más las derivadas en el punto. La derivada en el punto. ¿A quién multiplica o a quién se le aplica, si lo quieren leer así? A la variable xy menos el punto, el 1, 0. A la variable menos el punto. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Buena aproximación afín y recta tangente, en el caso de cálculo 1, son lo mismo. O simbolizan lo mismo, que es al final tomar esta función y aproximarla con algo de grado 1. ¿Sí? Eso es. Ya, entonces, ¿cuánto vale f de 1,0? Es llegar y reemplazar. Esto de acá está tal cual. ¿Qué es lo que nos faltaría? El gradiente evaluado en 1, 0. Pero las derivadas ya las sacamos. ¿Cuál era la derivada de f respecto a x? Ahora, evaluada en 1, 0. Es cosa de ponerle la x igual a 1 y la y 0. Vamos, ¿dónde estaban? Acá. Ahí está. Entonces la x vale 1 y la y vale 0. ¿Cuánto queda? Arriba queda 2 menos 3 menos 1. Y abajo 1. Menos 1 partido por 1, 1. Esa es la derivada, la primera. ¿Cuál es la derivada de f respecto a y evaluada en 1, 0? También, pues cosa de reemplazar. Nada más que reemplazar. Ahí está la derivada. Ahí está la expresión. Estamos en 1, 0. 1, 0. Resultado, 1 también. Ya no, siempre va a ser 1, pero es 1 igual. Ya, pues ahí está listo. ¿No sería menos 1? ¿Cuál? Ah, la primera, sí, era menos 1. Sí, lo dije en mi mente, pero no lo anoté. Es menos 1, tienes razón. Gracias, Vicente. Ya, pues con eso, ¿cuál sería la aproximación afín? La buena aproximación afín, evaluada en xy. Creo que a veces le colocan aquí el índice como el punto en donde se está calculando. Ya, pero ahí ustedes adecuan la anotación a su profe nomás. Sí, ese era el menos 1, ¿cierto? Sí. Sí, lo reemplacé acá. 1, 1, 0, 1, 1. 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Bien. Ya. ¿Y cuánto sería la función evaluada en 1, 0? Ahí tenemos que ir a la definición de la f. ¿A dónde está? Está acá. Si evaluamos en 1, 0, usamos esa, ¿cierto?
porque justamente el 1 al cubo es distinto de 0. Así que usamos la primera. 1, 1, 0. ¿Cuánto vale f de 1, 0? Vale 1. Casi todo dio 1 en este ejercicio. Ya, es cosa de llegar y evaluar. Eso es lo que estoy diciendo. F de 1, 0, reemplazan. Da 1. Entonces sería 1. ¿De dónde salió este? Vuelvo a repetir. F de 1, 0. Más el gradiente de la función. ¿Cuánto vale? Vale menos 1, 1. Ese es el gradiente. ¿Sí? Porque acuérdense que el gradiente no es nada más que el vector que tiene las derivadas parciales. ¿Y cuáles fueron las derivadas parciales? Esas dos. Y esto, producto xy menos el punto. ¿Sí? O sea, al x le resto 1, al y le resto 0. ¿Por qué? Porque estamos en el punto 1,0. Y ahí ya está listo. 1 más, o menos en realidad, x menos 1 más y. Y esa sería la buena aproximación afín. ¿Sí? Como les digo, no es nada más que la misma ecuación de la recta tangente, pero para varias variables. ¿Sí? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Como les digo, este tiene muchas cosas de lo clásico que se pregunta. Así que está bien bueno el ejercicio. Ahora, todavía nos faltan cosas con derivadas direccionales, pero yo creo que viene otro con eso. Cuando la existe pero no es continua en un punto. ¿Qué límite se usaba cuando la derivada existe pero no es continua en un punto? El límite de la definición de la derivada parcial. Déjame ver los que me mandaron, a ver si hay cálculo de derivadas parciales. Y ahí lo podríamos ver. Ya, aquí tengo uno. Ahí lo podemos analizar. El siguiente que me mandaron. Ese. Lo mismo. O casi lo mismo. Determinar todos los puntos donde la f sea diferenciable. Ya, en particular me preguntaron por el e y por el f. Sí, vamos a hacer el e porque el f en realidad es casi lo mismo. Se hace exactamente lo mismo. Ya, solución. El e primero. X cuadrado, y cuadrado. Dividido en x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Cuando el xy es distinto de 0, y 0 cuando estamos en el origen. ¿Sí? Como les digo, hay que estudiar diferenciabilidad en todos los puntos del plano en este caso, ¿sí? Todos los puntos del dominio. Entonces, para xy distinto de 0, 0, ¿qué es lo que ocurre?
tenemos que el denominador nos anula. Así que ahí va a pasar, ¿qué cosa? Lo mismo que de antes. Las derivadas parciales van a ser continuas, por lo tanto va a ser clase C1, y si es clase C1 va a ser diferenciable. ¿Ya? Lo escribo. Para x, y distinto de 0, 0, f posee derivadas parciales continuas. ¿Sí? Luego f es de clase C1 y así va a ser diferenciable. ¿Ya? Se dan cuenta que la diferenciabilidad en realidad ustedes igual se la pueden sacar en casi todos los puntos. Los únicos puntos que tienen problemas son los puntos donde hay cambio de función. O dicho de otra forma, donde los denominadores se anulan. ¿Sí? Así que ahí está la primera parte. Es diferenciable en todas partes, salvo en el origen que tenemos que analizarlo por separado. ¿Sí? O sea, ahí. Hagámosle una rayita para diferenciar los casos. ¿Qué necesitamos para estudiar diferenciabilidad? Necesitamos, o sea, podríamos estudiar continuidad, porque si no es continua, ya no es diferenciable. ¿Sí? Pero no va por ahí. Hagámoslo por definición. En la definición nosotros necesitamos las derivadas parciales. Y aquí vamos a contestar lo que me preguntaba Charles hace poco. ¿Cuál es el límite que se ocupa en la derivada? O sea, en las derivadas. Ya, pregunta, antes de, ¿entienden el concepto de derivada direccional y de derivada parcial? ¿O lo explico? Partamos por eso. Porque ahí me voy a mandar yo creo que unos 5 minutos. Ya. Ya, vale. Oye, pero vale, tú el otro día creo que la viste o no? En el stream que hice de lo que salga, la expliqué ahí. Así que esta sería una repetición para ti. Ya, entonces hagámoslo en, no sé, en otro color, en un huequito pequeño. Entonces aquí vamos a explicar lo que es la derivada direccional y la derivada parcial. ¿Ya? Brevemente. No voy a alargarlo tanto. No, pero tranquila, si es verdad. La explicación siempre queda bien en un video, así que lo explico cortito. En cálculo 1, ¿ya? Sí, como les digo, a mí siempre me gusta hacer la analogía con cálculo 1 porque lo que uno estudia en cálculo 3 es exactamente lo mismo, solo que con más variables, ¿no? Pero si tienen los conceptos claros de cálculo 1, esta parte se hace súper fácil. Así que ejercicio para ustedes. Si algo no lo tienen claro de cálculo 1, repasarlo. Ya. Hagamos esa función. Bien simplecita. Cuando nosotros derivábamos, a ver si lo logro. Ya, por ahí. Lo que hacíamos era poner una recta que era secante, ¿cierto? Este era el x, esto valía h y este era el x más h. Obviamente teníamos f de x y teníamos f de x más h. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacíamos al derivar?
calculábamos la pendiente de esa recta y hacíamos que el h tendiera a 0, ¿cierto? Entonces la derivada de f con respecto a x se calculaba como el límite de h tiende a 0 de la pendiente. ¿Sí? Al final es la pendiente de la recta. ¿Sí? Diferencia de y dividido en la diferencia en el x. Si hacen la diferencia entre esos dos les queda h. Si al final lo que estamos haciendo es este triangulito. Ahí mide h y aquí mide f de x más h menos f de x, ¿cierto? Eso era en cálculo 1. ¿Qué ocurre en cálculo en varias variables? Oh, el otro día hice un dibujo que me quedó bonito. Vamos a ver si me resulta de nuevo. Ahí hagamos un sistema tridimensional. Ya, sí quedó decente. ¿Cierto? Porque las funciones de R2 en R, ¿qué es lo que hacen? Toman puntos del plano y le asignan un Z. O sea, lo que se grafica son superficies, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué ocurre acá? Si nosotros nos fijamos en un punto, supongamos que en ese puntito, llamémoslo x0, y 0. Yo quiero medir cómo está variando mi función. En este caso, la variación es la derivada, es la pendiente de la recta tangente, ¿no? ¿Cierto? O sea, ¿cómo cambia la función en este punto? Es la pendiente de la tangente. ¿Cómo cambia en este punto? Es la pendiente de la tangente. No hay más opciones. Pero ¿qué pasa cuando estamos en varias variables? Quiero ver cómo varía o cómo cambia mi función. Pero ¿qué ocurre? Si lo veo para allá, crece. Si lo veo para allá, crece, pero más lento. Si lo veo para acá, está decreciendo. Si lo veo, por ejemplo, para allá, puede ser constante. Entonces, aquí importa para qué lado quieren mirar el crecimiento. ¿Sí? O para qué, en qué dirección quieren conocer cómo cambia. ¿Sí? Por eso se llama derivada direccional. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros primero, o sea, después de haber definido el punto, definimos una dirección, que es en la dirección que queremos mirar cómo está variando. Hagámoslo con naranjo, por ejemplo, para allá. ¿Sí? Escogemos una dirección. Y esa dirección la multiplicamos por h. Ya lo que vamos a exigir es que tenga norma 1. Entonces, ¿qué ocurre si es que nosotros multiplicamos por h esa dirección? ¿Cuánto mide ese vector? El u tiene norma 1. ¿Ya? Siempre una dirección va a tener norma 1. Entonces, este vector va a tener medida h. ¿Sí? Y obviamente va a tener una cierta imagen por acá arriba. ¿Sí? Este puntito sería f de x0 y 0. Este puntito sería f de x0 y 0 más h veces la dirección. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando el mismo triangulito, solo que en 3 dimensiones. O sea, va a ser un triangulito para allá. Si cambio la dirección, por ejemplo, fuera esa, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos un triangulito para allá. ¿Sí? Entonces, ahora calculamos la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo lo vamos a calcular? El límite
también de h tiende a 0 de f de el punto más h, pero por la dirección, menos f del punto, y todo eso dividido en h. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es lo mismo que la derivada. Derivada en cálculo 1, replican las ideas y tienen la derivada direccional de una función en la dirección u. ¿Y en qué punto? En el x0 y 0. ¿Sí? Eso es una derivada direccional. Es básicamente pararse en un punto, escoger una dirección, ustedes la escogen para donde miran, y ver cuál es la pendiente de la tangente, pero en esa dirección. ¿Sí? Eso es. Ya. Y la derivada parcial, porque esa es la direccional. La derivada parcial no es nada más que escoger como dirección la dirección de los ejes. Corresponde a escoger u como 1, 0 o 0, 1. ¿Qué sería la dirección de los ejes? ¿Sí? Obviamente, si estamos en la dirección del eje x, le vamos a llamar derivada parcial con respecto a x. Si tomamos la dirección del eje y, sería la derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Y esas son las dos derivadas. La derivada direccional es en cualquier dirección y la parcial es una direccional pero considerando los ejes. ¿Sí? ¿Queda clara la explicación o no? ¿Algo que se hayan perdido? Según yo la hice bien completa. Ya, y ahora calculemos las derivadas parciales. La derivada de f con respecto a x. ¿En qué punto? En el 0, 0. 0, 0. Sería límite de h tiende a 0 de f, ¿de quién? Del punto, en este caso el punto del 0, 0, más h por la dirección. ¿Cuál es la dirección del eje x? 1, 0. Eso menos f del punto. Y todo eso dividido en h. ¿Sí? Miren lo que queda. Si desarrollan eso, bueno, sumar 0, 0 es dejarlo igual, ¿cierto? Eso sería h, 0. Menos f de 0, 0, todo eso sobre h. Ya, ¿cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale eso? F evaluada en h, 0. Partamos por eso. Estamos aquí. F de h, 0. Listo, vale 0. ¿Sí? Vale 0. Y el f de 0, 0 también vale 0. O sea, esto sería límite de h tiende a 0 de 0 partido por h. ¿Y eso cuánto vale? Vale 0 antes de tomar límite. ¿Sí? Porque estamos dividiendo un 0 que es 0, o sea, no hay algo que tienda a 0, por un número distinto de 0. Eso es 0, antes de tomar el límite. ¿Sí? Y la otra sería casi lo mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar?
ese es 1, 0, habría que hacer que ahora que fuera un 0, 1, porque esa es la dirección del eje Y. ¿Cuánto va a quedar? F evaluado en 0h menos F evaluado en 0, 0, y todo eso sobre H. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Llegar y evaluar. F de 0h, F de 0, 0. Aquí está. F de 0h sería así. Y va a ser 0 de nuevo. ¿Sí? Entonces las dos derivadas parciales son 0. Eso es lo que sacamos. ¿Ya? ¿Y por qué las estamos calculando? Porque para estudiar diferenciabilidad necesitamos las derivadas parciales. ¿Sí? Si es que lo queremos hacer por definición. Entonces, paso 1, tener las derivadas parciales. Listo. Nada más que hacer. Están listas esas. Paso 2. Debemos estudiar límite de... Esta es la definición de diferenciabilidad, ¿eh? Solamente la voy a escribir. Después vamos a dar una explicación pequeña, pero este límite hay que sabérselo. Estudiar diferenciabilidad en 0, 0. Ese es el límite de la diferenciabilidad. De repente puede ser complicado aprendérselo, ¿eh? Pero miren, ¿dónde estamos estudiando diferenciabilidad? En 0, 0. Ese es el punto. ¿Dónde reemplazamos ese punto? Ahí, ahí y ahí. Ya, o sea, si estuviéramos estudiando diferenciabilidad en, no sé, por decir algo, en 1, 1, aquí tendría que ir un 1, un 1, o un 1, un 1. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque de repente hay algunos que se confunden, pues piensan que esto tiene que ver con el punto y no. El HK siempre tiende a 0, 0. ¿Cómo cambiamos el punto? Cambiándolo ahí, cambiándolo ahí, cambiándolo ahí. ¿Sí? Y si se fijan, ¿qué es lo que está en el numerador? Está la función evaluada ¿dónde? En puntos cercanos al 0, 0. Eso es lo que estamos haciendo. Evaluando la función en puntos cercanos al 0, 0. ¿Y qué es lo que le estamos restando? La aproximación afín. O la buena aproximación afín, si lo quieren decir así. Entonces, en el límite de la diferenciabilidad, ¿qué es lo que va arriba? La función evaluada en puntos cercanos al que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que le restamos? La aproximación afín. ¿Y qué tiene que pasar con ese límite? ¿O no? ¿Qué cosa, Pipe? ¿Qué dijiste? ¿Solo o no? Dice Charles, pero con que existan sus derivadas parciales, no, no es suficiente. Las derivadas parciales pueden existir a pesar de que la función no sea diferenciable. Ya, de hecho, eso es un error típico. Así que márquenlo, anótenlo, márquenlo, no sé, péguenlo en la pared, lo que sea. Una función puede tener derivadas parciales y a pesar de eso no ser diferenciable. Que creo que es el caso, ¿eh? A todo esto. ¿Ya? Puede tener derivadas parciales y a pesar de eso no ser diferenciable. Ya, ¿cómo nos queda?
Nos va a quedar eso, ¿cierto? Nos queda f de h, k. Ah, al final no. Esto de aquí, ya ahora entendí tu pregunta, Pipe. Eso de ahí siempre es hk. ¿Sí? Que es el mismo de acá. No tiene nada que ver con el punto. ¿Ya? Porque este vector tiene que ser un vector que tienda al vector nulo. ¿Sí? Y ese ya es el caso. ¿Sí? Siempre es la aproximación afín en eso, en HK. ¿Ya? Eso es importante, chiquillos. Hay algunos que, claro, le ponen acá menos el punto, pero no. No hay que restarle el punto. Si dejan el HK, está listo. ¿Sí? Hay otras definiciones que les dicen tiende, por ejemplo, a 1, 1 y ahí hay que restarle los puntos, pero no. ¿Sí? Si ustedes lo dejan con la H y la K tendiendo a 0, 0, ahí va el HK, tal cual. Sí, pues, ¿no? Sí, creo que me habéis preguntado por correo eso y justamente, ese es el error clásico. ¿Ya? Ya, ahí está nuestro límite. ¿Qué fue lo que hice? Esto en realidad es f de hk. F de 0, 0. Bueno, ahí está. El gradiente de f en 0, 0 es el vector de derivadas parciales. Por eso las necesitábamos. ¿Sí? ¿Y cuánto nos dieron antes? Ambas fueron 0. ¿Ya? Y el hk se copia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto ya está casi listo. F de 0, 0. ¿Dónde está? Ahí. Es 0. ¿Cierto? La función evaluada en el 0, 0 daba 0. Esto también es 0. Porque 0, 0, producto punto, cualquier cosa, 0. F de h, k. ¿Cuánto vale? Veamos. ¿A dónde está el h, k? O sea, el f. Aquí. Ese era f de x, y. Si lo evaluamos en h, k, es cambiar la letra nomás, ¿cierto? H al cuadrado. K al cuadrado dividido en h cuadrado más k al cuadrado a la 3 medios. Eso es f de h, k. Y todo eso tenemos que dividirlo por la norma de HK, o sea, dividirlo por esa raíz. ¿Y cuánto nos va a quedar? Arriba, h cuadrado, k al cuadrado, y abajo, 3 medios más 1 medio es 4 medios, ¿cierto? O sea, 2. Nos queda, ¿cómo nos queda? Eso elevado a 2. Ahí está. Ya, y ese límite. ¿Existe? ¿No existe? Porque, ¿qué es lo que tiene que pasar para que sea diferenciable? O sea, claro, nosotros estudiamos este límite. ¿Pero por qué? Porque si es que la función es diferenciable, eso tiene que ser 0. Eso nos dice la definición. Y si ese límite no existe o no es 0,
no es diferenciable. ¿Ya? Entonces, para eso se estudia ese límite, porque estamos verificando si es cero o no. Porque si es cero, listo, es diferenciable. Si no existe o no es cero, no es diferenciable. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto vale ese límite? Yo veo clarita la trayectoria que hay que tomar. No, son HK ahora, no son X, Y. Son puntos HK. Y el que voy a tomar es la identidad. H igual a K. El 0, 0 es punto de acumulación. Sí, así que la trayectoria sirve. Acuérdense que siempre que toman una trayectoria, este puntito tiene que ser punto de acumulación de la trayectoria. En otras palabras, la trayectoria tiene que acercarse al punto, si no, no les sirve. Ya, ¿qué ocurre si tomamos h igual a k? Quedémonos con la h. Sí, reemplacemos la k. Si las dos son iguales, esto sería h a la cuarta. Si las dos son iguales, estas serían 2h al cuadrado, que al cuadrado serían 4h a la cuarta. Conclusión, ¿cuánto vale el límite a lo largo de esa trayectoria? Sería un cuarto. Ya, ¿y por qué con eso ya decimos que no es diferenciable? ¿Por qué se puede? Piénsenlo un poquito. ¿Por qué, a pesar de que no sigo calculando más límites, con eso ya puedo decir que la función no es diferenciable en el origen? ¿Qué es lo que dijimos del límite? Listo, eso. Muy bien, FM. Esa es la conclusión. Porque esto lo que nos dice es que si es que el límite existe, va a ser un cuarto. ¿Cierto? O sea, obviamente uno puede probar que el límite no existe. Pero de existir el límite va a ser un cuarto. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que sea diferenciable? El límite tiene que ser cero. ¿Sí? Ya, ojo, no estoy diciendo que el límite es un cuarto. Estoy diciendo que si es que llegase a existir el límite, sería un cuarto. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que exista. Ya, y ese es distinto de cero. Por lo tanto, f no es diferenciable en 0,0. ¿Ya? Entonces, aquí hace un rato Charles había preguntado. Dijo, con que existan sus derivadas parciales en 0, 0 no es suficiente. Aquí está la prueba. ¿Esta función tenía derivadas parciales? Sí, tenía. Ambas eran 0. ¿Podemos concluir con eso que es diferenciable? No, acabamos de verlo. Acabamos de darnos cuenta de que, a pesar de que tenga derivadas parciales, el límite, de hecho, nos va a dar que no existe. Ya, pero con eso ya no es diferenciable, ¿sí? ¿Queda claro, chiquillos? Ese es el paso a paso de casi todos estos problemas. Son muy pocos los que cambian el esquema.
¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Cómo sabe entonces cuando x distinto de cero? Porque ahí lo que tenemos que mirar son las derivadas parciales. ¿Sí? O sea, mira el argumento que dimos. Para x distinto de cero, 0, ff, o sea, f, perdón, no, ¿por qué ff? Posee derivadas parciales continuas. ¿Sí? Mira, deriva eso. O sea, ¿tiene derivadas parciales? Sí. Y además ellas son continuas. Eso es lo importante. No que existan, sino que sean continuas. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que son continuas? Bueno, derívalo. ¿Sí? Al derivarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar esto mismo abajo, pero al cuadrado. Y justamente estamos en puntos que no sean el origen. ¿Sí? ¿Queda claro, Charles? ¿O no? ¿Es con esa explicación? Porque tiene que tener derivadas parciales, pero además tienen que ser continuas. ¿Sí? Si no son continuas, tú no puedes garantizar diferenciabilidad. ¿Sí? O sea, acá lo único que nosotros hicimos fue garantizar que tiene derivadas parciales. ¿Sí? En las parciales me quedó la duda al ver y obtener el cero. Ya. ¿Sí? Hagámoslo. Revisémoslo de nuevo. Estamos en 0, 0. ¿Cierto? Ese punto es el punto donde nosotros estamos calculando la derivada, que va ahí y va ahí. ¿Cierto? Y siempre es f del punto más h por la dirección. ¿Cuál es la dirección del eje x? En dos variables el 1, 0, ¿cierto? En tres variables sería el 1, 0, 0. Ya, eso se suma, da h, 0, porque le está sumando nada, ¿cierto? Esto vale 0, f de 0, 0, por definición de la f. Esto también, si tú lo reemplazas, da 0. Entonces esto es un 0 menos 0. ¿Cuánto nos daría arriba? 0. Sí, de repente marean tantos 0. ¿Y cuánto tenemos abajo? H. Entonces aquí hay que acordarse de la definición de límite. Que h tienda a 0 significa que el h está tan cerca del 0 como tú quieras, pero no es 0. ¿Sí? Y si no es 0, ¿cuánto vale esa división? 0 partido por algo es 0. ¿Y cuál es el límite de la constante? 0. ¿Sí? Ese es el razonamiento. ¿Ahora sí, torta entera chica? ¿O no? Ya. Ya, y eso. Y como les digo, diferenciabilidad siempre se trata de eso. O sea, decidir diferenciabilidad en casi todos los puntos viendo que las derivadas son continuas. Y en los puntos en donde hay cambio de función hay que hacerlo por definición, no queda de otra. Ahora, si la función no es continua, inmediatamente también no va a ser diferenciable. ¿Sí? Ya, y me llegó otro más. A ver, aquí. Me llegó ese también. Vamos a recortarlo un poquito así. Ya, ahí sí.
Sí. Regla de la cadena anda raro. Hoy sí, este ejercicio igual está interesante. Medio extraño, pero bueno. Ya. ¿Qué había que hacer? Lo borré. No, pero lo escribo. Era decidir... ¿Dónde está? Ah, ver si era de clase C1, ¿cierto? Algo así era la pregunta. La recorté. Sí, decidir si f es de clase C1 en todo R2. Y usando la parte anterior, decidir si f es diferenciable. Ah, pero es que obvio, pues si es de clase C1 va a ser diferenciable. Esas dos cosas. Ya, ¿cómo vemos que es de clase C1? Habría que ver qué pasa con las derivadas parciales. Entonces, veámosla con respecto a X solamente. La con respecto a... o la... No, mejor la con respecto a Y, porque aparece seno. ¿Sí? Entonces, primero, estudiemos la continuidad de eso, la derivada de f con respecto a y. Entonces, para los puntos que no son el origen, es derivar a la antigua, o sea, con reglas de derivación. Ahí. Como les digo, usamos reglas de derivación. Que sería nada más que derivar el cociente. Derivada del de arriba con respecto a y sería coseno de y a la cuarta por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Ahí hay una regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de y a la cuarta? Son 4i al cubo. Esa es la derivada del numerador. Esto se multiplica por el denominador sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. O sea, eso lo mantenemos. Y multiplicamos por la derivada del de abajo. Respecto a y, que sería 2i. ¿Ya? Y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Ahí está la primera derivada. La derivada de f con respecto a y en cualquier punto que no sea el origen. ¿Se puede simplificar un poco esta cosa, no? No tanto. De hecho, casi nada. De hecho, nada. Dejémoslo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto va a estar multiplicado por un coseno de y a la cuarta. Y esto va a tener cosas con seno. No hay cómo juntarlo. ¿Sí? Aquí hay un x quinta y, y acá no hay nada que tenga x quinta y. No hay nada que juntar. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, entonces, esa sería la derivada en cualquier punto que no sea el 0, 0. ¿Y qué pasa en 0, 0? Ahí vamos a tener que calcularla por definición. ¿Por qué? Porque justo en 0, 0 hay cambio de función. Entonces aquí usamos la definición. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? La derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0 era el límite de h tiende a 0
Y ojo, estos límites de las derivadas parciales y direccionales son límites en una variable. Y al ser límites en una variable, perfectamente ustedes podrían usar L'Hopital, ¿eh? Con respecto a h, sí. ¿Sí? Todas las derivadas direccionales son con un límite univariable. ¿Y eso qué significa? Que entra al cajón de herramientas la regla del L'Hopital. ¿Ya? Ya, ¿cómo nos queda? Sería f evaluada en el punto más h veces la dirección. ¿Cuál es la dirección del eje y? Es 0, 1. Menos f del punto. Ahí está. Y todo eso sobre h. Ese es el límite que hay que calcular. ¿Cómo nos va a quedar? Límite de h tiende a 0. Todo esto sería f evaluado en... Bueno, el 0, 0 no cuenta, ¿cierto? Se le suma y queda igual. Y esto sería 0h. F evaluada en 0,h. Menos f evaluada en 0,0. Y todo eso sobre h. ¿Cuánto da? Veamos ese primero. 0h. ¿Dónde está? Aquí. 0h. El x vale 0. Y el y vale h. ¿Cuánto vale ese límite? Seno de h a la cuarta partido h al cuadrado. Escribámoslo mejor. Ya, eso sería f de 0h. Menos el f de 0, 0. ¿Cuánto era? 0. Y todo eso sobre h. Seno de h a la cuarta partido en h al cubo nos queda. ¿Y ahí ese límite cuánto vale? Sin calcular nada, deberían sabérselo de memoria. Vale 0. ¿Por qué? Porque el h cubo es lo mismo que h a la cuarta y poner un h ahí, ¿cierto? Este es un límite conocido, que tiende a 1. Pero como está multiplicado por el h que tiende a 0, el resultado va a ser 0. ¿Ya? Ahora, si no lo hacen así, usen el L'Hopital nomás. Sí, como les digo, se puede. ¿Ya? Entonces, la función derivada parcial respecto a y la encontramos en todo el dominio, ¿cierto? O sea, para los puntos que no es 0, vale todo esto. Y para el 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora estudiamos la continuidad, y eso sabemos hacerlo, ¿cierto? Estudiar continuidad de una función. ¿Cómo se define la derivada parcial? Acá está. Es esto, cuando el x y es distinto de 0, 0. Voy a apretar un poquito las cosas. Entonces, esto es cuando el xy no es el 0, 0. Y vale 0 cuando el xy es 0, 0. ¿Ya? Así que eso. Ahora hay que estudiar la continuidad de todo. ¿Se puede o no? ¿Se logra? ¿Se logra o no se logra? ¿Cómo andan para estudiar continuidad de funciones?
¿Qué se hacía? Había que ver que el límite de esto era 0, ¿cierto? Eso era estudiar continuidad. A ver si lo hago de una. Voy a probar que el límite es 0. Intentemos eso. Capaz que no resulte, pero uno no pierde nada con intentar. ¿Qué cotas podríamos hacer? Primero, desigualdad triangular, ¿cierto? Para separar, por ejemplo, eso. Menor o igual que 4, valor absoluto de i al cubo, valor absoluto de coseno de i a la cuarta, x cuadrado más y cuadrado, y todo eso dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más 2 valor absoluto de i por valor absoluto de x a la quinta dividido en ese denominador más 2 valor absoluto de i valor absoluto de seno de i a la cuarta, y todo eso dividido en x cuadrado más y al cuadrado, y todo eso al cuadrado, ¿sí? Lo único que hice ahí fue hacer desigualdad triangular. ¿Cuáles fueron las cosas que separé? S y S. Y sí, pues, en seno vamos a ocupar esa desigualdad. Con valor absoluto sí, torta entera chica, acuérdate. El valor absoluto de seno es menor o igual que el valor absoluto de t, ¿ya? Ya, ¿qué más? Eso podemos simplificarlo con eso, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Se puede hacer algo? El coseno, ¿por cuánto lo podemos acotar? Ese tiene su cota, ¿cierto? Siempre lo podemos acotar por 1. Eso, 1. Entonces queda 4, valor absoluto de i al cubo. ¿Y qué me conviene hacerle al denominador? Según yo está facilito lo que hay que hacerle. Tenemos sacar la x, ¿cierto? Tenemos x, tenemos y. Nos conviene sacar la x para que nos quede solo el y al cuadrado. Ya, y ahí está listo. Al menos ese término. ¿Cierto? Ya, en el segundo, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué conviene hacer en el segundo? Sacar eso, ¿cierto? Sacar el i al cuadrado. Valor absoluto de i por x a la quinta dividido en x a la cuarta. Le quité el i al cuadrado. Y en el último, ¿qué es lo que conviene hacer? Lo dijeron hace poco. Ocupar la cota del seno. Acuérdense que el valor absoluto de seno siempre es menor o igual que el valor absoluto del argumento. O sea, nos quedaría 2 valor absoluto de i por valor absoluto de i a la cuarta. ¿Y qué nos conviene hacerlo al denominador? Bueno, valor absoluto de i a la cuarta. Sí, sacar la x, ¿cierto? Nos queda i a la cuarta. Ya, pues ahí está listo. Nos queda 4, valor absoluto de i. El otro nos queda 2 veces valor absoluto de x, valor absoluto de y. Y el último nos queda 2 valor absoluto de y.
Y si alguien lo quiere dejar con normas, esto sería 6 norma de xy más 2 norma de xy al cuadrado. Si alguien quiere dejarlo así. ¿Sí? Si no, lo pueden dejar igual con el valor absoluto de y del x por separado. Ya, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Esto, ¿para dónde va? Si el xy tiende a 0, 0, tiende a 0. Teorema del acotamiento. ¿Qué nos dice? Si esto tiende a 0, esto, obvio que tiende a 0, si es una constante. ¿Qué pasa con esto? ¿A dónde tiende? Están haciendo 0 por izquierda, 0 por derecha, lo de al medio tiene que irse a 0. Así que ese es el valor del límite. ¿Sí? ¿Y qué pasa en este caso? Coincide con la función evaluada en el punto. Así que esta derivada es continua. Entonces, ¿cómo? Límite de x, y tiende a 0, 0. De eso es 0, que es lo que acabamos de demostrar. Esta derivada es continua. ¿Ya? ¿Y qué habría que hacer ahora? No lo voy a hacer, pero ¿qué habría que hacer? Ya hicimos todo lo que había que hacer con la y. Nos faltaría calcular la derivada, hacer lo mismo pero para la x. O sea, recuento. Calcular esa. Para xy que no sea el 0, 0. Después, calcular esa en el 0, 0. ¿Cuál es el cambio? Que la dirección sería 1,0. ¿Sí? Después, no sé si da 0, ¿eh? Ahí ustedes tienen que verlo. Aquí va la que calcularon con álgebra de derivadas y aquí va la que calcularon con definición. Tienen que volver a estudiar continuidad. ¿Y qué pasa si les da que es continua? Ya sería de clase C1. Porque las dos derivadas tienen que ser continuas. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la derivada respecto de x no es continua? No es de clase C1. ¿Sí? Y eso era. Si se dan cuenta, con este creo que ya completamos todos los tópicos. Y traté de hablarlo lo más genérico posible. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Como les comentaba, estos ejercicios son clásicos y ni siquiera es que sean cuestiones nuevas, son súper clásicos. Miran guías de hace 10 años atrás y son los mismos, o el mismo estilo. Y hace 10 años atrás yo era ayudante. Ayudante de esos cursos. Ya, entonces, ¿ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿A qué habíamos llegado entonces? Ahora llegamos a que la derivada respecto a y es continua. Habría que hacer ahora la derivada respecto a x. ¿Y qué va a pasar? También va a ser, bueno, quizás también va a ser continua, no sé. Pero cuando las dos derivadas parciales son continuas, ahí la función es de clase C1. Y si es de clase C1, es diferenciable. Eso es lo que preguntaban. En vez de analizar continuidad en cada derivada parcial, ¿se puede hacer lo del ejercicio anterior de usar definición? Sí, se puede. Pero el ejercicio pedía hacerlo así. Mira, voy a copiarlo completo. Ya, claro, ¿no? Sí, de hecho está súper bien lo que tú dices. Lo puedes hacer por definición. Pero
Quizás la embarré con borrar el enunciado. Ya, pero aquí lo colocamos. Va, no se pegó. Ahí sí. Ahí está. ¿Te das cuenta? Te dan esa función y te piden decidir si es de clase C1. Primero. ¿Y cómo se decide si es de clase C1? Viendo que las derivadas parciales son continuas. ¿Sí? Y después dice, utilizando la parte anterior, decida si es diferenciable. ¿Ya? Entonces, la diferenciabilidad ustedes perfectamente lo hubiesen podido hacer por definición. ¿Sí? Y de hecho se los dejo de ejercicio, porque ya vimos que es de clase C1. Y si es de clase C1, bueno, en realidad no lo vimos, pero se supone que la derivada respecto a X también va a ser continua. ¿Ya? Entonces tienen varias tareas. Hacer lo mismo para la derivada parcial respecto a X. Ver que es continua. ¿Y qué pasa si las dos son continuas? La función es de clase C1. Y al ser de clase C1 va a ser diferenciable. Fin. ¿Cuál es el ejercicio que le estoy diciendo? Decidan la diferenciabilidad en cero por definición. No lo hagan viendo que es de clase C1. O sea, hacer el límite de la HK tiende a 0, 0 de f de HK menos f. Lo que vimos delante. ¿Ya? Ese es el límite. Ver que ese límite es 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Porque en este stream lo dejé todo. No me guardé ningún comentario. Creo que los hice todos los que se me iban ocurriendo. Así que debería estar bien completo. Vimos bastantes ejercicios. Si no es de clase C1, no tienes cómo decir, porque los teoremas son implicancias solamente. Mira, ¿dónde están? Vuelvo si lo escribí. Ahí está. Si es de clase C1, es diferenciable. Si es diferenciable, es continua. Pero al revés, Pipe, no tiene por qué serlo. O sea, si es continua, uno no puede decir que es diferenciable. Si es diferenciable, no puede decir que es de clase C1. ¿Sí? Y si no es de clase C1, tampoco. Si los teoremas tienen su orden. Si es de clase C1, es diferenciable. Si no es de clase C1, vaya a saber uno. Habría que hacerlo por definición. ¿Sí? ¿Vale, Pipe? Supongo que te llamas Felipe. Por el nombre. ¿Te imagináis? No, me llamo Javier. Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí el día de hoy. No sé si alcance a hacer otro stream antes del test, pero por eso les digo, según yo vi todo. Oh, yo estoy jugando con la cuchara. ¿Ya? Y eso, pues, que les vaya bien. Nada más que desearles ánimo y suerte el jueves. ¿Vale? Ya, eso, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Cuando ande por la U, yo creo que mañana voy a. Oh, de hecho, mañana voy a ir a. No vi regla de la cadena, pero entra. ¿Entra regla de la cadena? No me mandaron nada de eso. Mal ahí, po. Mal ahí, tienes que mandarme ejercicios de lo que entra. Ya, pero hagamos algo. Busquen el ejercicio más peludo de regla de la cadena, me lo mandan y yo lo subo resuelto al canal. ¿Les parece? ¿Ven que siempre estoy subiendo ejercicio? Busquen el más peludo que vean, o que se vea peludo, me lo mandan y yo lo resuelvo y lo subo en, no sé, cuánto me demore, 10 minutos. ¿Vale?
Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Mañana voy a andar por la U, como a las 2:30. Ahí en los pastos voy a ir a almorzar con una amiga, así que si me ven, me saludan. ¿Vale? Ya, chao.